Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos de vosotros me lo habéis pedido, vamos a analizar en el canal otro complemento más en la alimentación de nuestras aves. En concreto, en este vídeo vamos a hablar del hueso de sepia o hueso de jibia. En primer lugar, os explicaré brevemente, para el que no lo sepa, qué es y de dónde proviene el hueso de jibia. Posteriormente veremos las propiedades y beneficios que le aportan nuestros pájaros. Y por último, os indicaré las diferentes formas de suministrársela a vuestros canarios, silvestres, exóticos o citácidas. Y sin más, empezamos. El hueso de sepia o hueso de jibia es la estructura ósea de un molusco marino, similar a un calamar y que básicamente les ayuda a nadar. Este hueso lo podemos adquirir directamente en cualquier tienda especializada de animales, ya esterilizado y listo para el consumo de nuestras aves. No obstante, también lo podéis encontrar en las orillas de las playas, ya que cuando los ejemplares mueren y sube la marea, las olas arrastran a las playas dichos huesos que quedan atrapados en la arena al bajar la marea. Para los que no tengan una playa cerca, como es mi caso, podéis conseguirlas en cualquier pescadería de confianza y os las regalarán sin ningún problema. Pero tenéis que tener en cuenta que si las cogéis directamente de la playa o os las regalan en una pescadería, debéis prepararla antes de suministrársela a vuestros ejemplares, para evitar y eliminar posibles bacterias que pudieran contener y que pudieran afectar a la salud de nuestros ejemplares. Para que este vídeo no se me haga tan largo, si queréis que os explique los métodos que conozco para preparar el hueso de jibia antes de aportárselo a nuestros pájaros, dejármelo en los comentarios y en unas semanas lo analizaremos en el canal. En cuanto a los beneficios y propiedades que el hueso de jibia aporta a nuestros pájaros, destacamos en primer lugar que el hueso de jibia contiene gran cantidad de minerales y oligoelementos esenciales que complementan la dieta de nuestros ejemplares, por lo que es importante que nuestros pájaros siempre tengan a su disposición hueso de jibia, independientemente de la época del año en la que nos encontremos. Por ejemplo, en la época de cría va a favorecer la puesta de huevos de los reproductores. Además, vamos a garantizar de forma natural que nuestros pájaros tengan el aporte necesario de calcio para evitar el huevo de tela o huevo blando, y también va a contribuir a favorecer el crecimiento óptimo y el buen desarrollo de los nuevos pichones. Mientras que en la época de muda, debido a los minerales y oligoelementos que contiene, el hueso de jibia va a reducir y combatir el picaje, y además va a contribuir a que nuestros pájaros hagan una mejor muda, favoreciendo el correcto desarrollo de las nuevas plumas y aportándole un mayor brillo. Como os comenté anteriormente, es muy importante que nuestras aves siempre tengan a su disposición hueso de jibia, ya que les va a permitir afilarse y desgastarse el pico para mantenerlo en buenas condiciones y en un estado óptimo durante todo el año, que será muy importante para que nuestros ejemplares gocen de un buen estado de salud. Por último, el hueso de jibia es indispensable para aves en cautividad, ya que es un suplemento mineral y natural que contribuye a fortalecer el esqueleto y también a mejorar y equilibrar la alimentación de nuestras aves, debido a la correcta proporción de oligoelementos, fósforo y calcio que permite a nuestros ejemplares una fácil absorción. En cuanto a las formas de suministrárselo a nuestros ejemplares, podemos hacerlo básicamente de dos formas. La primera y la más habitual es de manera directa, poniéndosela durante todo el año en el interior de la jaula a disposición del ejemplar, siempre intentando ponerla en un lugar alto para evitar que puedan ensuciarla con las heces y se convierta en un foco de infecciones. Otra manera es aportársela junto con la pasta de cría. Para ello podéis coger un rallador y rallar la jibia por la parte más porosa. Y una vez que tengamos la jibia rallada, podemos administrarle una cucharada sopera aproximadamente por kilo de pasta de cría. Es muy importante que no le suministréis hueso de jibia en exceso, ya que un exceso de calcio podría ser perjudicial para la salud de nuestras aves. Recordad siempre que todas las cosas que le aportemos a nuestros pájaros, por muy naturales que sean, hay que hacerlo siempre con moderación. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, y ahora que ya sabéis los beneficios que le aporta el hueso de jibia, no os olvidéis de compartirlo
por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros criadores. Recordad que si tenéis alguna duda o queréis que haga algún vídeo en concreto, dejármelo en los comentarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.